Eso era Estamos puro muy trabajo bien. doméstico. No, todo bien. Ay, gracias. Listo, ya. Ahorita sí, ya salimos en un minuto, entonces ya voy a presentar. Listo. Eh, Queremos dar la bienvenida. Muchísimas gracias a las personas que ya se están conectando al webinar conversatorio. En nombre del Observatorio de Derechos y Justicia, conjuntamente con el apoyo de Fundación Desafío, también del Centro de Estudios por la Transparencia y Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para Promoción y Extensión de la Mujer, CEPAM, Guayaquil, y el National Endowment for Democracy. Queremos darles las gracias que nos trae acá el debate que se está dando sobre el Código de la Salud, que creemos que es un tema muy importante que necesita ser tratado y analizado. Como una pequeña introducción, hace 8 años se presentó un proyecto para poder codificar toda la normativa en materia de salud, ya que hasta esa fecha estaba disperso en distintas leyes y reglamentos. Se demoró por la complejidad que representaba el tema. El 25 de agosto, finalmente este año, se aprobó en la Asamblea Nacional con 179 votos a favor. Ahora estamos en espera que el presidente Lenín Moreno, que es hasta el 26 de septiembre, pueda elegir una de las 3 opciones que tiene constitucionalmente, como vetar parcialmente el proyecto y enviar un texto alternativo sobre el texto que objetó, vetar totalmente el proyecto y ordenar su publicación en el registro oficial. Esta es una pequeña introducción. Lo que nos trae acá son algunos artículos en específico que hablan sobre los derechos reproductivos y sexuales, tales como son las políticas de prevención en materia de salud y reproductiva, el artículo 115, los métodos anticonceptivos, el artículo 195, la reproducción humana asistida también, en el artículo 196, que lo hemos incluido, y también, por último, el que es de las emergencias obstétricas, el artículo 201. También queremos recordar que, bueno, nos hemos enfocado bastante. Hay un control convencional que quiere decir que nosotros como Estado tenemos una obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de verificación de conformidad con normas y prácticas internacionales. Incluso nos han dado observaciones, recomendaciones, diferentes comités, diferentes organismos a los cuales nosotros tenemos que, pues, para preservar los derechos humanos, y los derechos reproductivos y sexuales son derechos humanos. Como observatorio hemos notado una desinformación al respecto de estos temas, por lo que consideramos muy importante el día de hoy hacer este webinar con un panel de lujo que nos va a explicar y hacer un análisis correcto, jurídico, médico, enfocado en entender qué trata cada artículo, para evitar la desinformación. Y por ende necesitamos un análisis que no esté vinculado, como hemos hablado ya, con diferentes creencias o algo, sino muy alejado de eso. Voy a explicar un poco cómo va a ser el webinar. Tenemos a nuestros panelistas, cada uno va a tener de 20 a 25 minutos para poder abordar el tema. Después de esto vamos a abrir una sección de preguntas, por lo que les pedimos al público que si quieren realizar una pregunta la dejen en los comentarios, y con los comentarios finales y conclusiones. Es por eso que voy a ir presentando a cada panelista, que les agradecemos de nuevo por su participación. Y bueno, vamos a empezar con Virginia Gómez de la Torre.
Ella es médica feminista y directora de Fundación Desafío. Es militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y ha aceptado el día de hoy estar con nosotros para explicarnos un poco más sobre qué análisis nos puede dar sobre estos artículos a la luz del Código de la Salud. Virginia tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están escuchando y a los compañeros y compañeras que están en el panel esta tarde. Nos habían dicho que nos enfoquemos en un par de temas del tema del Código de la Salud y yo quiero enfocarme en dos temas que como médica que soy me hacen mucho ruido en el escenario en el que estamos ahora luchando, digamos, por aclarar las cosas que se están diciendo. Entonces, en ese marco, me gustaría enfocarme en el artículo del 195 de los anticonceptivos y en el 201 de las emergencias obstétricas, sin antes decir que el Código de Salud es un código grande, es un código que ha tenido muchísima participación, no es un código eh, que se ha aprobado de un día para el otro, es un código bastante complejo. Obviamente tiene temas que quedan pendientes, como el sistema de salud o la gestación subrogada, pero tiene por otro lado artículos como los que me voy a referir, que sí representan una garantía y un avance en lo que significa el acceso a prestaciones básicas de salud pública que pretendieron ser afectadas por frases que estaban poniendo en cada uno de los artículos. Y en este punto quiero decir que el tema de la objeción de conciencia y el tema de introducir en los artículos la frase el derecho a la vida desde la concepción es, es algo que ya se estaba viendo desde antes. O sea, ya hace 2 años nosotras como Fundación Desafío nos ubicamos en esas alertas, porque eran alertas en relación a los grupos conservadores, a los grupos liderados por la iglesia, por las iglesias, de poner unas frases que realmente otorguen o den a estos artículos ambigüedad, le den una característica de indefinición, de manera que el proveedor, la proveedora que lea el artículo, iba a tener que interpretarlos. Entonces, en este punto, yo quiero decir que las leyes, yo soy médica y si leo una ley como el caso es el Código de la Salud, lo menos que puedo esperar es que la ley sea súper clara, que el artículo me diga lo que tengo que hacer y no tenga yo que interpretar lo que tiene que decir el artículo. Entonces, me voy a referir al artículo 195 en el cual se había introducido la palabra, el texto que decía siempre y cuando el proveedor, la proveedora no plantea objeción de conciencia. La entrega de anticonceptivos podría tener un obstáculo que es el hecho de que el proveedor o la proveedora diga yo soy objetor, yo soy objetora, no estoy de acuerdo con entregar anticonceptivos, por lo tanto no le entrego. Un poco el artículo también planteaba que si el proveedor se declara objetor, pues tenía la obligación de derivar a la usuaria o al usuario a otro servicio o a otro profesional que no sea objetor y que le pueda entregar el anticonceptivo. Entonces, en este punto, yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Estratégicamente, poner objeción de conciencia en un artículo para una prestación de salud pública que en el Ecuador es gratuito, universal y que responde al ejercicio de derechos sexuales reproductivos, que responde a otros objetivos como es el derecho al acceso a los beneficios del progreso científico, como es la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, significaba una vulneración a varios derechos. Entonces, que haya salido la objeción de conciencia del articulado de entrega de anticonceptivos constituye un avance, digamos, constituye una acción de parte de la Comisión de Salud correcta, o sea, hicieron lo correcto al sacar objeción de conciencia de ahí. Porque poner objeción de conciencia en un país donde no está regulada la objeción de conciencia, un país en donde no se puede garantizar que en cada servicio haya un no objetor,
por un objetor, eso el país no lo puede hacer, o sea, porque finalmente la objeción de conciencia no está por encima por el derecho a la salud integral, al derecho a la anticoncepción, el derecho a tener los hijos que las personas deseen, con el intervalo que deseen, con la responsabilidad del Estado para entregar anticonceptivos. La objeción de conciencia en la Constitución se aplica siempre y cuando no se afecten derechos de terceros u otros derechos. Entonces, si bien es cierto, la objeción de conciencia está en la Constitución, nosotros veíamos que era redundante ponerlo en un artículo que vaya a obstaculizar la obtención de anticonceptivos, era absolutamente inconveniente. Pero no solamente la objeción de conciencia iba a afectar la entrega de anticonceptivos, de anticoncepción de emergencia, por ejemplo, en el caso de una violación, que es una situación de emergencia, la entrega de preservativos, que afectaría todo lo que significa los programas de disminución de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. También afectaría la entrega de información, afectaría este derecho a tener los hijos en el momento que yo deseo, con el intervalo, porque nadie garantiza que esa persona, sobre todo las mujeres, que son las que más tienen y más usan los anticonceptivos en este país, que es una cuestión que habría que reverla incluso, porque más del 80, el 90% de las decisiones sobre anticoncepción recaen sobre las mujeres y mucho menos en los hombres. Afectaría a las mujeres, pero también afectaría a los hombres, afectaría a las y los adolescentes que tienen de per se en muchos proveedores un castigo a la sexualidad. Y ya ahora, en algunas ocasiones, sabemos que les niegan anticoncepción. Entonces, el poner la objeción de conciencia en el artículo de anticonceptivos era, era un objetivo estratégico de los grupos antiderechos, de los grupos conservadores, porque afectaban en un efecto mucho más grande otros derechos. La objeción de conciencia puesta ahí se convertía ya en un precedente que también afectaría el acceso, por ejemplo, a la anticoncepción quirúrgica. O sea, sabemos que mucha gente, muchos proveedores, algunos proveedores, sabemos que todavía están pidiendo la firma del marido, del padre, qué sé yo, para el acceso a la anticoncepción quirúrgica. Entonces, esta frase en el articulado de anticoncepción era una frase muy estratégica para obstaculizar otros derechos, porque se irradiaba a otros derechos, y era posicionar objeción de conciencia que luego podía incluso obstaculizar el derecho al aborto terapéutico, que es un objetivo muy, muy perseguido por estos grupos desde hace muchos años. En la Constitución, cuando se elaboró la nueva Constitución, pues luchamos para que no se derogue el aborto terapéutico, porque ese era el objetivo. También luchamos para que no se derogue el aborto terapéutico en el año 2013, cuando se elaboró el nuevo Código Penal. Entonces, que haya salido la objeción de conciencia en el artículo 195 es un logro de la Comisión de Salud, es un logro de los asambleístas aliados, y creo que es un acierto que este artículo garantice el acceso a la anticoncepción de manera general, porque ese es un derecho que está muy ligado a la Constitución y a los estándares internacionales que tanto tenemos pendiente en el país y que tanto nos están planteando desde Naciones Unidas, diciendo que el Ecuador es un país que todavía no logra constituir, fortalecer estrategias de acceso a la anticoncepción, de acceso a la educación sexual integral, y por esa razón pues somos un país que tristemente presentamos índices de embarazo adolescente extremadamente altos. Somos el segundo país en América Latina con un índice alto de embarazo adolescente, y somos un país que, producto de la violencia sexual, tenemos altos índices de embarazo infantil.
Entonces, en ese marco, yo quisiera dejar por ahí el tema y sentado el tema de que la objeción de conciencia, primero, ya está en la Constitución, es un tema que tiene que ser regulado en el Ministerio de Salud, y que tal cual como vivimos ahora, el sistema de salud en el país es un sistema incapaz, muy precario, para garantizar que la objeción de conciencia no pueda ser un obstáculo en el acceso a la anticoncepción, porque no somos un país que pueda poner un no objetor por un objetor. Sobre todo en la atención primaria de salud, en donde hay médicos que son los directores de sus unidades de salud y son los médicos los que evalúan al personal, y ya se ha visto y hemos tenido evidencia de que los equipos de salud no van a ponerse en contra de quien les evalúa y de quién va a permitir que luego sean recontratados. Entonces, yo creo que el artículo tal cual está es correcto. Y luego, siguiendo en el mismo hilo de la objeción de conciencia, pero yo les quiero plantear y les quiero informar que en el artículo de emergencias obstétricas no dice objeción de conciencia, y eso está bien, pero en el artículo de emergencias obstétricas se había puesto una frase que era siempre y cuando se respete el derecho a la vida desde la concepción, en el artículo de emergencias obstétricas. Ese artículo salió gracias al trabajo que hizo la Comisión de Salud, que hicieron los asambleístas apegados a los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Aparte de que objetar conciencia en la atención de las emergencias obstétricas era una barbaridad técnica y en una barbaridad en términos del ejercicio del derecho a la vida de las mujeres que llegan con emergencias obstétricas, con sangrados, con urgencias obstétricas. La urgencia es la situación en donde la mujer puede morir en 2 horas. La emergencia es la situación en donde la mujer puede morir en 24 horas, pues era una cuestión absolutamente inconcebible que se plantee que los médicos pueden objetar conciencia porque podrían diagnosticar de una manera subjetiva que esa mujer se hizo o se provocó un aborto y por esa razón no debían atenderla. Esa propuesta que la ha dicho la Iglesia Católica, que la ha dicho la Conferencia Episcopal y estos grupos conservadores, era una propuesta que promovía la muerte de las mujeres, así de simple. Entonces, en ese sentido, que no se pueda objetar conciencia en esos casos es absolutamente técnico y apegado al derecho a la vida, que está por sobre el derecho a la objeción de conciencia de los y las proveedores. Pero también les quería decir que el tema de que hayan puesto el derecho a la vida desde la concepción, primero el derecho a la vida desde la concepción, no está en en la Constitución. En la Constitución dice garantía y protección de la vida desde la concepción. Entonces, en ese punto, que no quede esa frase en el artículo de emergencias obstétricas es absolutamente correcto, es técnico, porque el médico o la profesional de la salud iba a dudar, era una cuestión subjetiva. O sea, por un lado le tiene que atender a la mujer en la emergencia obstétrica porque ese es su deber, pero por otro lado tenía ahí un artículo que decía, bueno, pero aquí me dice que tengo que respetar la vida desde la concepción, que mismo es. Ese artículo que le otorgaba ambigüedad, que le otorgaba opacidad, no claridad, ha salido y eso es correcto. El artículo tal cual está, el 201, está limpio de una frase que era atentatoria contra el derecho a la vida de las mujeres, y es un artículo que nosotras como mujeres, como movimiento de mujeres, como organizaciones que defendemos el derecho a la vida, pues le pedimos al presidente que no lo vete, que lo deje tal cual. Entonces, en ese marco, pues, los 2 artículos a los que yo me quiero referir, a los que me quería referir, están apegados a los derechos humanos, a los estándares internacionales, está apegado a la Constitución y está apegado a todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida de las mujeres. Yo quisiera finalizar, somos 4 panelistas, decir también que
es imposible darse cuenta, y los médicos no podrían darse cuenta, qué aborto es provocado y qué aborto no es provocado. Las mujeres ahora, cuando se provocan un aborto, lo hacen con medicamentos. Los medicamentos producen una sintomatología muy similar al aborto espontáneo. Entonces, en ese marco, ¿y en base a qué? ¿En base a qué no les iban a atender y en base a qué, sobre todo, les denuncian a las mujeres, que es lo que ya sucede ahora? Y no solamente les denuncian por aborto, les denuncian por parto provocado. Y eso ya significa una denuncia que ya no es aborto, que es homicidio, que son mujeres que incluso han estado presas y que han tenido y tienen cárcel. Entonces, en ese marco yo quiero decirles que la diferenciar entre un aborto provocado y un no provocado es muy difícil. Es realmente un atentado a los derechos, al derecho a la vida de las mujeres, que muchas incluso han sido obligadas a autoinculparse, que eso es inconstitucional, y que yo lo considero, y yo creo que en eso a lo mejor estamos de acuerdo. El artículo 151 del Código Penal tipifica como un delito de tortura a acciones que puedan dañar y que puedan significar sufrimiento y riesgo a una mujer embarazada. Entonces, todo esto que se ha planteado en este debate detestable en el que nos han puesto, planteando que las emergencias pueden ser legales o pueden ser ilegales, que por un acto humanitario se le debería atender a la mujer que va con un aborto provocado, es absolutamente detestable. Y yo agradezco el espacio para nuevamente decir que tal cual se ha planteado y está el articulado es correcto, responde a los estándares internacionales y a la Constitución y corresponde a lo que sería el derecho a la vida, que está por sobre los otros derechos de objeción de conciencia, por ejemplo, que están pujando para que entre eso en una prestación tan básica como es las emergencias obstétricas y como es la entrega de anticonceptivos. Yo creo que me he demorado menos, voy a dejar por aquí, tendremos oportunidad de seguir en el debate y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, creo que una de las partes que me une y que me llama la atención es esto de los estándares internacionales y también como Estado qué obligaciones tenemos respecto a esto, porque en estos temas creo que se han dado ya bastantes directrices respecto a esto y también el hecho de que nosotros tenemos que también un poco observar esas directrices. Muchas gracias, Virginia. Bueno, para continuar, queremos dar la bienvenida y también agradecer mucho la participación de Sebastián Palacios. Él es licenciado en Finanzas y Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito y también tiene un máster en Administración y Negocios de la Universidad Camilo José Cela. Él actualmente es asambleísta nacional y bueno, el día de hoy nos acompaña también para hacer un análisis y precisiones sobre estos artículos que han causado un poco de desinformación. Sebastián, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Doménica. Un saludo a mis compañeros panelistas, a Consuelo, a Carmen, a Virginia, a todos los que forman el Observatorio de Derechos y Justicia. Felicitaciones por esta iniciativa y también un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Creo que Virginia hizo una explicación absolutamente clara, aterrizada al derecho, y como lo dijo, a las obligaciones internacionales que tiene el país en lo que tienen que ver con los artículos de la obligación que tienen los centros de salud de entregar métodos anticonceptivos y también en el artículo de la obligación que tienen los médicos de atender a una mujer que llega con una emergencia obstétrica, con un aborto, a un hospital. Yo voy a tratar de explicarles, más bien de contarles un poco cuál fue el trabajo dentro de la comisión, cuál fue la línea que siempre mantuvimos todos los asambleístas, y que la verdad está muy atada a lo que decía Doménica al inicio. Decía, un tema tan complejo no puede tratarse desde una perspectiva política, ni tampoco moral, ni tampoco religiosa. Tiene que tratarse desde una perspectiva
absolutamente técnica. Y aunque ustedes no lo crean, dentro de la Comisión de Salud, estos artículos específicamente se los analizó de forma técnica. Se llamó a expertos, conversamos con muchos médicos, conversamos con abogados, pero sobre todo conversamos con personas que nos dieron testimonios y que nos explicaron cuál era la realidad que se vivía o que se vive actualmente en los hospitales. Hablamos con mujeres que nos contaron sus historias muy duras, por cierto, de llegar a un hospital y que el médico, antes de atenderla, con una cara de susto, prefería llamar a la policía, denunciarla, seguir un proceso judicial antes que cumplir con su obligación, que es atender a esa mujer. Y tanto es así y tan técnica fue la discusión dentro de la comisión que si ustedes miran, todos los asambleístas que integramos la Comisión de Salud, que por cierto somos asambleístas de las distintas fuerzas políticas, de diferentes partidos y de diferentes ideologías, todos en el pleno de la asamblea, el momento de votar por el Código de la Salud, votamos a favor, porque entendemos ese trabajo técnico que se hizo y porque entendemos y sabemos que el Código de la Salud es un código, es una norma que garantiza derechos primordiales, es una norma que garantiza derechos humanos y sobre todo garantiza ese derecho a la atención de salud con calidad. Ustedes dirán, bueno, el Código de la Salud es perfecto, el Código de la Salud no tiene ningún error, no tiene cosas por trabajar. Por supuesto que no. De hecho, fui insistente varias veces dentro de la comisión y también en el pleno de la asamblea en observar artículos que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de salud, cómo está integrado este sistema y la fuerza que tiene hoy en día el Ministerio de Salud dentro de este sistema. Es un ente que, siendo la entidad rectora del sistema, tiene todo el poder porque emite política pública, presta el servicio y se autocontrola. ¿Cómo podemos garantizar calidad si es que el mismo ente, la misma institución, es juez y parte? Yo critiqué mucho eso y a la final se hizo varias adecuaciones al texto en aras de poder mejorar cómo está estructurado el sistema. Claro, habían algunas cosas que se pusieron candados desde la Constitución del año 2008 y que era difícil o imposible cambiarlas a través de un código. Habría que hacer algunos cambios constitucionales para lograr ese equilibrio dentro del sistema de salud y garantizar que haya una atención de calidad. Pero más allá de estas cosas que incluso pueden ser mejoradas dentro del veto, y por eso yo he dicho claramente que el pedido al presidente de la República es que si va a enviar un veto, que por cierto ya le queda poco tiempo, mañana se cumple el plazo para que envíen el veto a la Asamblea Nacional, si es que van a enviar un veto, el veto debe ser técnico, el veto debe analizar estas cosas, debe procurar mejorar algunos artículos para garantizar una atención, insisto, de calidad en los centros de salud, en los hospitales. Y el veto no debe, porque sería poner en riesgo, como ya lo explicaba Virginia, la vida de las mujeres, no debe hacer caso, no debe dar oídos a esas malas interpretaciones, a las descontextualizaciones y a las mentiras, hay que decirlo, que se han dicho a partir del Código de la Salud. Con esa introducción, quisiera enfocarme entonces en cuáles son esas cosas que se han dicho justamente y que a través de la explicación, a través de estos espacios que son muy valiosos, nosotros podemos quitar esos mitos, quitar esas ideas erróneas que han tratado de implantar algunas personas, lamentablemente. Y algunos de esos mitos ya fueron conversados por Virginia. Uno de esos, que creo que es el que más ha calado en las redes sociales, en los medios de comunicación y demás, es eso que están diciendo que a través del Código de la Salud se estaría fomentando el aborto. Peor aún, se ha dicho que a través del Código de la Salud se legaliza el aborto, cosa que es completamente falsa. Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico,
no puede ser así, porque a través de un código de la salud no se puede despenalizar una conducta que está penalizada en el Código Integral Penal. Pero además, desde la práctica, porque el Código de la Salud no habla de la práctica de un aborto. Y aquí es muy importante diferenciar entre practicar un aborto a una mujer que llega a un hospital y pide que se le practique el aborto. Eso es una cosa y el Código de la Salud no trata de eso. Y otra cosa muy diferente es atender un aborto cuando una mujer llega en el marco de una emergencia. Esos dos conceptos deben estar muy bien entendidos y lamentablemente las personas que han desinformado a partir del Código de la Salud no lo han comprendido o no lo han querido comprender. Han tratado de decir que el artículo que habla sobre las emergencias obstétricas promueve, facilita y permite el aborto, cosa que, insisto, es absolutamente falso. Como ya lo dijo Virginia, el artículo 201 del Código de la Salud, lo que se refiere es de la obligación que tiene un médico, un doctor, de atender un aborto sin importar la causa de este aborto, ¿no? Puede haber sido un aborto en curso, puede haber sido producto de un accidente, puede haber sido un aborto provocado. El médico no es ni juez, ni es policía, ni es fiscal. El médico tiene la obligación de atender a esa mujer que llega con un sangrado, posiblemente, y que su vida está en riesgo si es que no atiende ese caso, si es que no atiende a esa mujer. Por lo tanto, lo que hace el Código de la Salud, que de nuevo es un código absolutamente técnico, enfocado en la atención en salud, es decir justamente que el médico tiene la obligación, no se puede negar, aquí no hay opción para la objeción de conciencia. Tiene la obligación entonces de atender a esa mujer que llega con esa emergencia obstétrica y evidentemente no hay cabida para enjuiciarla, no hay cabida para denunciarla, no hay cabida para llamar a la fiscalía ni a la policía. Creo que eso ha quedado bastante claro y la verdad es que este tiempo, desde que se aprobó el Código de la Salud hasta ahora, que han pasado un poco menos de 30 días, este tiempo ha servido para poder explicar esto y para restarle importancia, restarle espacio a esos grupos, esas personas que han tratado, insisto, de mentir, han tratado de descontextualizar lo que dice el Código de la Salud. Eso como para complementar la explicación de lo que dice realmente el artículo 201. Y quienes nos miran, si es que tienen alguna duda, pueden ver el artículo, pueden leerlo y van a ver claramente que sí, se habla de aborto, pero se habla en el marco de una emergencia. Insisto, entender los dos conceptos es fundamental. Hay otra cosa que se ha estado diciendo y que desde mi punto de vista es una contradicción de las personas que están reclamando, que se están oponiendo al Código de la Salud. Y es decir que en el Código de la Salud se está implementando la ideología de género. Yo siempre me he preguntado y quisiera que me expliquen qué es eso de la ideología de género. No hay tal concepto. De lo que sí habla el Código de la Salud es de garantizar la educación sexual en escuelas, colegios, universidades, a través de los medios de comunicación, justamente para evitar que, como lo explicaba Virginia, seamos uno de los países con mayor tasa de embarazo infantil, embarazo adolescente, pero también para evitar que algunas mujeres aborten por desconocimiento. Obviamente no es que todas las mujeres abortan por desconocimiento, pero sí hay un alto porcentaje de mujeres que lo hacen porque no han recibido esa educación sexual en su infancia, en su crecimiento, mientras estaban en la escuela, en el colegio. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que se quieran oponer a que haya educación sexual y a la vez se quieran oponer a que haya un artículo que salve la vida a la mujer por llegar con un aborto en curso, que pudo haber sido, insisto, provocado por falta de conocimiento o falta de una guía en relación a los derechos sexuales y reproductivos? Ahí hay una contradicción y por eso es que este código es absolutamente claro en hablar
sobre la educación sexual, la educación en términos de los derechos sexuales y reproductivos que tienen niños, niñas, jóvenes, adultos, todos los ciudadanos ecuatorianos, porque así lo garantiza la Constitución, además. Otra de las cosas que se han dicho y que la verdad no tienen cabida y a mí me han llamado mucho la atención, y de nuevo es uno de los temas que más han calado lamentablemente en personas que no se han dado el tiempo de leer el Código de la Salud, es que el Código de la Salud estaría permitiendo el cambio de sexo en niñas y niños. Absolutamente falso. Esto es absolutamente falso. Y digo que me preocupa porque inmediatamente se aprobó el Código de la Salud. Yo recibí algunas llamadas de familiares, de amigos, diciéndome, oye, ¿cómo es eso que el Código de la Salud permite el cambio de sexo en niñas y niños? No es así. El artículo 193 del Código de la Salud habla de el proceso de asignación sexual. Y aquí hay que decirlo claramente. De hecho, el título es la atención en salud sexual y salud reproductiva. Pero cuando habla de la asignación sexual, se refiere a lo siguiente, y lo voy a leer para ser absolutamente claro y no cometer ningún error. Dice, se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad, excepto los casos en los que esté en riesgo inminente su salud o vida. Primero, no es un artículo permisivo, es un artículo que está prohibiendo. Inicia diciendo, se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo. Primero. Y después, explica claramente a qué se está refiriendo el artículo y dice que se refiere a los casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual. Es decir, este artículo no está hablando de todos los niños y niñas del universo, de niños y niñas de nuestro país. No, se está refiriendo únicamente a los casos de personas que nazcan con una anomalía de indeterminación sexual. Entonces, en resumen, está prohibiendo que los médicos hagan un procedimiento de asignación sexual, no está permitiendo, en los casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad. Es decir, cuando esta persona que nace con una anomalía de indeterminación sexual llega a la fase biológica de la pubertad, se puede realizar un proceso de asignación de sexo. Ahora, hay personas que han entendido este concepto, pero han tratado de decir que la anomalía de indeterminación sexual entonces se referiría a un niño que no se sienta niño y se sienta niña y entonces a partir de la pubertad podría acceder a un procedimiento de asignación de sexo. Eso también es errado, también es falso, porque médicamente, científicamente, técnicamente, las anomalías de indeterminación sexual, y por cierto el artículo es claro en decir que se den en el nacimiento, es decir, que nazcan con esa anomalía, se refiere, ¿no es cierto?, a algunas reacciones que puede tener el feto en el crecimiento por razón de exceso de hormonas, o hay un montón de explicaciones médicas que pueden definir esto, pero que en definitiva es que cuando el niño nace o la niña nace, no puede el médico identificar su sexo. O puede ser, como en algunos casos se dan, que tenga un sexo, un aparato sexual reproductivo femenino interno, pero un aparato sexual reproductivo masculino externo. Entonces, lo que pasa actualmente sin el Código de la Salud, sin el artículo 193, es que los médicos hoy en día están facultados de realizar procedimientos de asignación sexual el momento que nace. Es decir, decidir básicamente y en palabras sencillas qué cortar, decidir qué sexo es el que va a tener ese niño. Y esto evidentemente causa muchísimos problemas o pueden causar muchísimos problemas en el crecimiento de ese niño. Cuando llega a su etapa de la pubertad, puede ser que desarrolle un sexo distinto al que el médico eligió al momento del nacimiento. Imagínense lo grave en la vida de ese niño y sobre todo en su psicología, los problemas psicológicos que puede tener este niño o esta niña. Entonces, por esa razón, y porque, de nuevo, escuchamos varios casos dentro de la Comisión de Salud, varios testimonios, es que existe este artículo, que lo que dice es que el médico ya no va a poder
realizar ese procedimiento el momento del nacimiento, cuando haya una anomalía de indeterminación sexual, sino que lo podrá hacer al momento de que ese niño o esa niña lleguen a la fase biológica de la pubertad. ¿Por qué no se pone una edad aquí? Bueno, porque hay algunos niños y niñas que llegan en una edad más temprana de la pubertad, hay otros niños que llegan en una edad más tardía. Así que con eso me parece que queda absolutamente explicado qué dice realmente el artículo 193 y que, como han escuchado, no se refiere a todos los niños, no es un artículo que permite, es un artículo más bien que es prohibitivo y que se refiere únicamente a las personas que nacen con una indeterminación sexual, con una anomalía, lo llama así el Código de la Salud. Finalmente, y para ceder la palabra al siguiente expositor, hay una cosa adicional que se estaba diciendo y que de todos los mensajes, de todas las entrevistas que se daban a personas que querían desinformar alrededor del Código de la Salud, había una cosa que sí tienen la razón. Y es que estaban reclamando que, ¿cómo así? Que por qué el Código de la Salud está prohibiendo terapias de recuperación de orientación sexual. Es verdad, el código sí está prohibiendo estas terapias de recuperación de la orientación sexual, así lo han tratado de decir. Y ahí, insisto, les doy la razón porque sí es cierto, el código dice eso, pero no dice porque a los asambleístas se les ocurrió. El código dice esto porque ya en el Código Integral Penal se traduce a estas terapias más conocidas como terapias de deshomosexualización como una tortura. Eso es un delito. Y al ser un delito dentro del Código Integral Penal, se debe recoger eso en materia de salud e introducirlo en el Código de la Salud. Y por eso es que el artículo 208 del Código de la Salud prohíbe que existan estas terapias, ya no solo desde un punto de vista penal, sino también desde un punto de vista administrativo y obviamente poniendo sanciones a quien administre o a quien lleve a cabo estas terapias de recuperación de la orientación sexual. En el Ecuador, hace muchísimos años, la homosexualidad no es un delito y hace muchísimos años a nivel mundial se definió que la homosexualidad no es una enfermedad. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que existan este tipo de terapias que lamentablemente algunas personas las defienden, pero que la legislación ecuatoriana responsablemente las tipifica como una tortura y por lo tanto el Código de la Salud también les prohíbe. Con eso, Doménica, creo que he hablado de estos 3 artículos, les he contado cuál ha sido el espíritu y por qué cada uno de los artículos dicen lo que dicen. También les he contado que dentro de la Comisión de Salud, pese a haber diversos criterios en cuanto a ideologías o en cuanto a posturas políticas, finalmente hubo una claridad de todos los asambleístas después de hablar, conversar, escuchar, recibir comparecencias por años de expertos, de médicos. Hubo una claridad sobre cómo en estos artículos que hoy son controversiales, cómo en estos artículos que hoy han causado revuelo en algunas personas, a diferencia de lo que se está diciendo, estos artículos garantizan derechos. Por lo tanto, la persona, político, asambleísta o quien sea que quiera mentir sobre el contenido del Código de la Salud y sobre todo de los artículos que hoy hemos hablado, especialmente en el que tiene que ver con las emergencias obstétricas, quien esté mintiendo sobre este artículo está poniendo en riesgo la vida de las mujeres, está vulnerando los derechos de las mujeres que, como cualquier persona en una emergencia, tienen el derecho a ser atendidas como emergencia cuando llegan a un hospital. Y por esa razón es que, nuevamente, y con esto concluyo, hemos hecho un pedido, quienes hemos revisado, leído, analizado el Código de la Salud y hemos tomado una postura responsable ante el Código de la Salud, hemos hecho un pedido al presidente de la República para que haga lo mismo, para que analice el código desde una posición absolutamente responsable y técnica y que en base a eso envíe o no un veto
parcial a la Asamblea Nacional, que lo estaríamos esperando el día de mañana a más tardar. Muchísimas gracias por su atención y un abrazo a todos. Muchas gracias, Sebastián. Sí, creo que me quedo con algo que mencionó Sebastián, que es muy importante, que, bueno, si envía un veto al presidente, debe ser técnico, ¿no? Hay que pegarse mucho a esta situación de no mezclarlo, sino hacerlo de la manera, como decía, responsable. Y también el hecho de, por ejemplo, mencionaba Sebastián también de la educación sexual para evitar, por ejemplo, que continuemos siendo uno de los países que tenemos una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes o abortos sin desconocimiento, o sea, con un desconocimiento por parte de las mujeres. Entonces, creo que esas pequeñas cosas hay que resaltarlas porque son muy, muy importantes. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tu intervención y por las precisiones que nos has regalado. Ahora voy a ceder la palabra a Carmen Martínez. Carmen Martínez es del Centro de Derechos Reproductivos. Ella es abogada venezolana y gerente regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos. Tiene un máster en Derecho y una especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo. Trabajó también en Women's Link Worldwide y como abogada de la dirección y directora general. Para nosotros es un placer que esté aquí con nosotros. Y también hemos conocido que tanto el Centro de Derechos Reproductivos envió una carta abierta al presidente junto con CEPAM respecto al Código Orgánico de la Salud y está muy al pendiente. Así que, Carmen, te cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Doménica. Buenas tardes a todas y todos. Pues quiero primeramente dar un profundo agradecimiento al Observatorio Derechos y Justicia por invitarme a este conversatorio. Es un placer para mí no solamente hablar sobre este tema tan importante, sino además con colegas que admiro muchísimo, ¿no? Con las que estamos compartiendo el espacio. Bueno, como bien decía Doménica, hago parte del Centro de Derechos Reproductivos, que es una organización global de derechos humanos, experta en el uso del litigio estratégico para avanzar la autonomía reproductiva como un derecho fundamental de todas las personas. Y en esta oportunidad, como el tema pues es el Código de Salud, como justo comentaban además los anteriores panelistas, quisiera enfocarme especialmente en el artículo 201 del Código, que trata sobre las emergencias obstétricas, que ya pues ambos panelistas lo destacaron, pero yo quisiera, digamos, de alguna forma compartirles la experiencia desde una mirada o desde un enfoque internacional de los derechos humanos y al mismo tiempo, pues creo que sería relevante contarles un poco sobre una experiencia comparada, como es el caso de El Salvador. Entonces, primero, como repasaré algunos estándares importantes internacionales de derechos humanos, enfocándome especialmente en el Sistema Universal o de Naciones Unidas. Luego, resaltar la experiencia comparada para finalmente cerrar con Ecuador, ¿no? Entonces, pues, rápidamente, algunos estándares, ¿no? Entonces, por ejemplo, y específicamente vinculado a las emergencias obstétricas y la necesidad ineludible o la obligación ineludible que tienen los estados para garantizar una atención obstétrica de emergencia libre de violencia y discriminación. Entonces, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el Comité DES, como se puede llamar más coloquialmente, ha establecido que la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o su negativa a brindarla son causa muchas veces de mortalidad y morbilidad materna, ¿no? Y que a su vez esto podría causar una violación del derecho a la vida o a la seguridad y en determinadas circunstancias puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
En ese sentido, pues los estados no pueden limitar ni denegar a nadie el acceso a la salud reproductiva y por el contrario, ese mismo comité ha dicho que se debe garantizar el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de salud reproductiva, incluyendo, por supuesto, el aborto dentro de las emergencias obstétricas sin riesgo y garantizando una asistencia de calidad. Similarmente, el comité que supervisa la Convención de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, como también lo llamamos a veces Comité CEDAW, ha establecido que el acceso a la atención de salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico y que los estados deben garantizar tanto el derecho de la mujer a servicios obstétricos de emergencia, incluyendo ¿no? el aborto, los partos extrahospitalarios, entre otros muchos tipos de emergencias obstétricas que además están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, por la Federación Internacional de Ginecobstetricia, ¿no? No, las emergencias obstétricas no están inventadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? A su vez, por ejemplo, la Corte Interamericana ha reconocido en su jurisprudencia reiterada el vínculo estrecho entre el derecho a la vida, la integridad y la salud, disponiendo que los estados deben regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. Entonces, digamos que tenemos un claro marco y esto pues yo solamente estaba resaltando como algunos estándares. Hay muchísimos más, pero partimos de un marco de derechos humanos que establece que las emergencias obstétricas tienen que atenderse sin excepción y esto debe hacerse sin discriminación alguna. Y ahora sí me gustaría como aterrizar o comparar una experiencia que es la de El Salvador y digamos que esto no he escogido este país de alguna manera aleatoria, sino justamente porque El Salvador es un país que viola sistemáticamente los derechos de las mujeres y las niñas, pues no solamente tiene un marco supremamente restrictivo en relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que además, a partir de una reforma constitucional que se llevó a cabo en el 99, El Salvador tiene más de 2 décadas poniendo en marcha una política generalizada y estructural de persecución de procesos reproductivos de las mujeres, que incluye las emergencias obstétricas o complicaciones que ocurren durante las etapas gestacionales del embarazo, ¿no? El parto o el posparto. Entonces, básicamente acá el mensaje es ponerle, digamos, al público presente y que nos escucha, es la importancia del artículo 201, que ya lo voy a comentar cuando cierre, pero la importancia que tiene que se garantice la salud sin discriminación y parte de ese acceso sin discriminación a la salud incluye la atención inmediata, obstétrica y de urgencia de estas emergencias, ¿no? No seamos como El Salvador. Entonces, en El Salvador, justamente las mujeres que sufren emergencias obstétricas por no tener además una normativa que garantice que se atiendan estas emergencias obstétricas, empezaron a ser criminalizadas por tener partos extrahospitalarios, abortos espontáneos, entre otras complicaciones vinculadas en el embarazo, ¿no? La mayoría de estos casos, y estoy hablando de un 57%, entre el año 2000 y el primer trimestre de 2014, que fueron criminalizadas por haber tenido emergencias obstétricas, fueron denunciadas por funcionarios o funcionarias que hacían parte de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En efecto, se ha documentado que entre las características que definen el perfil de las mujeres criminalizadas, porque esto tampoco es aleatorio, ¿no? Hay una criminalización selectiva que además discrimina sistemáticamente, entonces, y se convierte en un patrón, y este patrón está compuesto por la edad, el nivel de escolaridad, el nivel de ingresos y lugar de procedencia. Entonces, por ejemplo, en este mismo rango temporal que les resalté,
el 68% de las mujeres que fueron criminalizadas por tener una emergencia obstétrica fueron sentenciadas cuando tenían entre 18 y 25 años. El 22% contaba con un muy bajo nivel de escolarización. El 7% no sabía leer ni escribir. El 82% percibía mínimos ingresos o ingresos nulos. Entonces, digamos que todo esto, si bien claramente hace parte de una política estatal, lo que quiero resaltar y dejar muy claro es que esto proviene de una falta de garantía del marco normativo o de un marco normativo que es inexistente y lo que existe es irrespetuoso de los derechos humanos de todas las personas, específicamente o especialmente, ¿no?, de las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar. Entonces, esto no solo es un reflejo de esta persecución, sino que también es un reflejo, pues, de lo que hace esa falta de garantía o normativa respetuosa de los derechos humanos, es que se transforma en una inequidad de género que caracteriza a nuestras sociedades. En Latinoamérica me refiero, y es que las mujeres y niñas se encuentran en una escasez de recursos económicos y que justamente se ven excluidas por los sistemas de salud, porque el servicio de salud reproductiva específicamente no garantiza los componentes elementales del derecho a la salud, como son la accesibilidad, la calidad y la disponibilidad, entre otros. Por ejemplo, es frecuente en El Salvador que, y esto hace parte de una dinámica que es muy clara en toda la región, y es que las mujeres que, por ejemplo, viven en zonas rurales no pueden pagar los costos de transporte necesarios para buscar atención médica cuando lo necesitan, ¿no? En otras circunstancias y muchas oportunidades dependen del apoyo económico, incluso de otras personas, y muchas veces pues en unos países donde además los índices de violencia contra la mujer son tan altos y en gran parte proviene esta violencia de las parejas de las mujeres, incluso tienen que buscar apoyo económico de esos hombres para consultar a un profesional de la salud. Y algo que quiero mucho resaltar es que, y esto me lleva al otro punto que también hace parte del artículo 201 del Código de Salud, y es que dentro de este patrón y violencia sistemática que ejerce el Estado salvadoreño sobre la salud reproductiva de su población, se ha documentado que hay un patrón en las historias clínicas respecto de, por ejemplo, la situación de que estas mujeres llegaron a instituciones de salud, en varios casos con fuertes hemorragias, aturdidas o desorientadas. Esta información, a pesar de que habían estos síntomas clarísimos de que se necesitaba una atención de urgencia, fue condicionada la atención a denunciar a la mujer, ¿no? Pues porque se presume que había cometido un delito, ¿no? Esto además se traduce en un indicio negativo de la calidad de la atención obstétrica de emergencia que resolvieron, y pues después hay una serie de ya otras violaciones de derechos humanos que tienen que ver con el proceso luego penal al que fueron sometidas, ¿no? Y esto me lleva a hablar pues específicamente al secreto profesional, ¿no? En El Salvador, luego en el ámbito general, pero sobre todo lo que significa para un país en América Latina no tener una normativa clara para garantizar la salud obstétrica de emergencia y al mismo tiempo garantizar el secreto profesional. Entonces, sí es que, por ejemplo, un estudio, y esto de nuevo, ¿no? Todo esto que estoy comentando está documentado, está en cifras, datos, información cuantitativa, cualitativa, que se puede verificar en cualquier momento. Un estudio realizado por la Revista de Salud Pública de los Estados Unidos demostró que en El Salvador, volviéndonos a la experiencia comparada, pero ya más hacia el secreto profesional, que entre 1998 y 2003, el 80% de los ginecólogos obstetras creían erróneamente, con base en esta normativa o falta de normativa, que la denuncia en casos de emergencias obstétricas era obligatoria en todos los casos, ¿no? El 86% de estos mismos encuestados, ¿no?, sabía que a pesar de que las mujeres requerían servicios de salud obstétrica de emergencia,
retrasaban la búsqueda de atención por miedo a ser procesados, ¿no? Entonces esto crea además la no garantía o la no claridad de la normativa, hace un efecto miedo sobre el personal de salud, ¿no? Entonces se condiciona, por un lado, se condiciona por un lado el servicio o se pospone, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres, y luego, además, no solamente causa eso, ¿no? Porque ahí se produce el quiebre, sino que también si hay unos operadores de salud que manejan ciertos estereotipos negativos de género, que también están muy arraigados en nuestra sociedad, pues las normativas no claras o la falta de normativa arraiga más estos estereotipos, ¿no? Lo que promueve de alguna forma la discriminación. Volviendo al estudio que estaba mencionando, se reportó que entre los años 2002 y 2014, el 57% de las denuncias registradas a partir de una emergencia obstétrica procedieron de los profesionales de la salud pública que atendieron a las mujeres. Entonces, bueno, respecto del secreto profesional, ¿qué le han dicho, ¿no? a El Salvador distintos órganos de monitoreo de tratados, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a resaltar muy brevemente algunas de las más recientes ya para pasar al Ecuador. Y es que, por ejemplo, en 2018 el Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación, y abro comillas, por el hecho de que mujeres que acuden a hospitales públicos, sean denunciadas por el personal médico administrativo, ¿no? Y llamó a El Salvador a que se respete el secreto profesional del personal médico y la confidencialidad de las pacientes. Asimismo, por ejemplo, el Comité CEDAW recomendó a El Salvador asegurar a todos los profesionales de salud respeten el secreto profesional y garanticen la confidencialidad de las pacientes, especialmente cuando se trata de emergencias obstétricas, ¿no? Hace menos de 20 días, el 10 de septiembre, 4 mandatos de Naciones Unidas conjuntamente, que son el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute más alto de nivel de salud, y la Relatora Especial contra la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, solicitaron consensuadamente a El Salvador que asegure los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que atiendan debidamente y protejan debidamente a las mujeres que sufren emergencias obstétricas, ¿no? Esto aunado a que existe una violación sistemática del deber del secreto profesional y de confidencialidad de los profesionales de salud pública que denuncian a las mujeres cuando acuden a sus servicios por emergencias obstétricas. Y ya para finalizar, ¿qué le han dicho a Ecuador, ¿no? Estos mismos organismos de Naciones Unidas sobre este tema? ¿Y qué le han dicho recientemente? Que es lo que más quisiera resaltar. Entonces, por un lado, ¿no? La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer refirió en su último informe de visita a Ecuador que la violación de la confidencialidad médico-paciente afecta negativamente a la salud de las mujeres, ya que las disuade de buscar asesoramiento y tratamiento para, por ejemplo, abortos mal practicados, incluso en los casos en que han sufrido violencia sexual. Similarmente, el Relator Especial sobre el Derecho al nivel más alto posible de salud física y mental de las Naciones Unidas, también en su reciente informe sobre la visita al país, que fue el año pasado, exhortó a Ecuador de conformidad con las recomendaciones del Comité CEDAW o el comité que monitorea la Convención contra la Discriminación de la Mujer, a que respete la confidencialidad en el sistema de salud, que se garantice la atención en la salud, en particular cuando la vida o la salud mental corran peligro, ¿no? Y pues así bajo el derecho internacional de los derechos humanos, Ecuador tiene el deber de asegurar la confidencialidad de la atención en salud reproductiva y para ello es indispensable que se proteja el secreto profesional y que nunca se quiebre cuando está enfrente de una emergencia obstétrica, ¿no? Entonces todo esto ya para finalizar, y es que el artículo 201 de emergencias, que se refiere a las emergencias obstétricas del Código
de Salud de Ecuador está perfectamente alineado con los estándares internacionales de derechos humanos. La experiencia comparada como la de El Salvador nos muestra que es necesario tener un articulado o una normativa clara, ¿no? Que esté en línea con los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales además Ecuador hace parte, ¿no? Y en esa línea también ya enviamos, como ha señalado Doménica, a la presidencia de Ecuador una carta junto con CEPAM Guayaquil, de la cual además mi colega Consuelo va a hablar después de esta intervención, señalando especialmente esto, ¿no? Ya con eso culmino y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias de verdad por tus aportaciones, por las precisiones que nos has dado. Creo que es importante en este punto, por ejemplo, lo que comentabas del ejemplo de El Salvador. Es muy bueno por medio de ejemplos tratar de entender las experiencias para que no pase otro país por lo mismo. Respecto a la violación sistemática de los derechos de las mujeres dentro del país, también algo importantísimo que a veces hay una falta de garantías en un marco normativo. Y bueno, como mencionaste también, ya varios organismos internacionales han dado recomendaciones de Ecuador. Por ejemplo, hablabas de la confidencialidad en la atención reproductiva, que es importante, y también cómo ha exhortado, por ejemplo, el CEDAW a que se respete esta confidencialidad, y también que nosotros como Ecuador tenemos que estar en la línea con estos diferentes tratados internacionales para poder garantizar eso. Creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente ponente. Ella es Consuelo Bowen. Consuelo es abogada con una maestría en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar y especializada por la Universidad de Chile en Derechos Humanos de las Mujeres. Ha desempeñado funciones de abogada litigante en organizaciones no gubernamentales en materia penal, defensa de víctimas de violencia sexual o intrafamiliar. Actualmente ella es coordinadora técnica del Servicio Legal de CEPAM Guayaquil y coordinadora de la Clínica de Litigio Estratégico Feminista en dicha organización. Queremos agradecerle por estar esta tarde con nosotros, y el espacio que ella tiene nos va a servir mucho para que nos pueda comentar la perspectiva sobre esto. Consuelo, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Doménica, gracias por el espacio. Saludos a los colegas que me acompañan en el panel. Yo preparé una presentación, no sé si pueda compartir pantalla. ¿Sí? No puedo. Si me permiten. Ya. Ya, muchas gracias. Ay, no, me sigue saliendo que no puedo. A ver. No, me sigue saliendo. Tal vez ahí, Consuelo, no sé si puede compartir. No. A ver. Híjole, a ver. A ver. Ahí está. Ya pude. Ya ¿Sí pude. está? Sí, muchas gracias, Doménica. Listo. Muy amable. Gracias. Uy, algo pasa. A ver. Bueno, gracias nuevamente por el espacio. Yo creo que siempre informar sobre estos temas nos permite a la ciudadanía, y que la ciudadanía además conozca sobre estos temas que muchas veces son tergiversados, que a veces no llegan en forma correcta al público. Entonces es importante y son importantes estos espacios. Bueno, yo represento al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil, que es una organización feminista desde 1983 trabaja por el derecho a una vida libre de violencia y por el ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En este sentido, para nosotras es importante hacer una reflexión sobre la Constitución de la República con respecto al Código Orgánico. Obviamente, pensando que nuestra Constitución declara que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y por lo tanto la base primigenia de las decisiones estatales tiene que ver con los derechos humanos. El principio pro persona reina en el texto constitucional a través de todas las cláusulas constitucionales que existen y que todas se dirigen a garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitamos en el Ecuador. Somos, por lo tanto, un Estado que va más allá del estado de bienestar. Somos un Estado constitucional en que los derechos humanos deben ser siempre garantizados. Es importante para garantizar los derechos humanos conocer aquellas limitaciones, aquellas dificultades que existen para que estos derechos sean ejercidos. En cuanto a los derechos sexuales y derechos reproductivos en el Ecuador, conocemos las cifras, estos son cifras que maneja oficialmente el Ministerio de Salud Pública sobre temas tan importantes como, por ejemplo, que 3 de cada 10 mujeres en edad fértil tuvieron su primera relación antes de los 18 años, ¿verdad? Nos dice además que 7 de cada 100 mujeres sexualmente activas que no quieren tener hijos no usan ningún método anticonceptivo. Nos dicen además que 4 de cada 10 reportan haber tenido alguna experiencia sexual entre los 15 a 19 años. Y que 18 de cada 100 entre este rango de edad reportan ya tener por lo menos un hijo. Nos trae además lo que ya ha dicho Virginia en el tema de lo que significa para el Ecuador el que, por ejemplo, 8 de cada 100 niñas menores de 14 se embarazaron, entre comillas, de personas mayores de 30. Que 9 de cada 10 tuvieron su primera, entre comillas, relación sexual con personas obviamente mayores a ellas, y que 8 de cada 10 embarazos en menores de 15 terminan en aborto. Es decir, tenemos un alto grado de niñas y niñas que han sido vulneradas en sus derechos y que producto de esto han tenido un embarazo. Siempre se dice que el Ecuador es el segundo país en embarazos adolescentes. Algunas compañeras traducen esto en que somos el segundo país en que existen violadores. Somos el segundo país en tener hombres que han atentado a la integridad sexual de niñas de menos de 14. Eso creo que es importante traducirlo para entender la gravedad de lo que estamos hablando. También tenemos que hablar de la violencia ginecobstétrica, ¿verdad? Porque la segunda encuesta que se hizo de relaciones familiares en el Ecuador nos habló que a nivel nacional el 47.5%, es decir, 48 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de violencia ginecobstétrica a lo largo de su vida. Y esto obviamente se tiene que traducir en una solución por parte del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Además nos dicen que 42 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado en el último año por lo menos un hecho de violencia obstétrica a lo largo de su vida, ¿verdad? Que tienen que ver con, por ejemplo, durante la labor de parto, las obligaron a permanecer en determinada posición, no les asesoraron de manera adecuada sobre las formas de dar a luz, entre otras cosas. Nos habla también esta encuesta del INET, ¿verdad? Que 70 de cada 100 mujeres indígenas han experimentado algún tipo de violencia ginecobstétrica. Es alto el índice de mujeres indígenas que sufren violencia ginecobstétrica en el país. Y de violencia obstétrica es 60 de cada 100 mujeres indígenas. Esto para reflejar que en el Ecuador existen limitaciones y restricciones al derecho al acceso a salud sexual y salud reproductiva. Son datos duros que el mismo Estado ha generado.
¿Cuáles son los retos históricos que desde las organizaciones de derechos de las mujeres siempre decimos que son los pendientes del Estado ecuatoriano? Primero, el acceso y disponibilidad a servicios de salud sexual y salud reproductiva, ¿verdad? Fecundidad no intencionada, ya sea por violencia o por no contar con métodos de planificación familiar. Muerte materna, atención en emergencias ginecobstétricas limitadas. Violencia basada en género. Infecciones de transmisión sexual. Discriminación a la población LGBTI y el embarazo adolescente. Siempre han sido y están en la retina como retos históricos y las observaciones de los organismos internacionales se refieren generalmente a estos ejes que siempre están en las agendas pendientes del Estado ecuatoriano. Bueno, aquí ya lo han dicho, las normas constitucionales con respecto a al derecho a la salud sexual y la salud reproductiva, todo esto está en la Constitución de la República, todo esto está en el bloque de constitucionalidad, lo podemos, y obviamente la Asamblea seguramente lo analizó, como dijo Sebastián, para obviamente elaborar el articulado del COS. Se analizó seguramente, por ejemplo, el derecho a la salud sexual y salud reproductiva, derecho a la salud, etcétera, etcétera. Pero si ya existen estas normas, si ya existe, sabemos la problemática, ¿verdad? ¿Por qué un código orgánico de salud? Yo digo, más allá de responder a los desaciertos, a la desinformación de los grupos interesados de atentar a los derechos de las mujeres, creo que es importante reflexionar el por qué necesitamos un código orgánico de salud. Pues, si ya hay mandatos constitucionales y estos mandatos vigentes son adecuados como respuesta del Estado a lo que hemos repasado en este momento, ¿verdad? La cantidad de adolescentes embarazadas, la existencia de una creciente índice de prevalencia en violencia ginecobstétrica. Con respecto a esto, yo quiero referirme a una sentencia de Corte Constitucional de 2019, en donde se afirma que la denegación de la atención en emergencia obstétrica es violencia de género, es violencia ginecobstétrica. Es decir, ya esto de la violencia ginecobstétrica y la denegación de la atención en emergencia ya está leído desde la constitucionalidad. Y eso lo hizo la Corte Constitucional a partir de un caso en que a una mujer embarazada que llega al IES se le niega la atención por no estar al día en el patrono en sus aportes, ¿verdad? Se le niega la atención, se le complica su salud, ¿verdad? Y es remitida inmediatamente a otro centro de salud con las complicaciones para su bebé y para ella. Ella dio a luz, tuvo un bebé y se le complicó la salud. La Corte Constitucional hizo la lectura de este caso, la señora puso acciones de protección en contra del IES, en todas las instancias le dieron la razón y llegó por cuestiones del IES a Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional habla sobre la violencia obstétrica, la violencia ginecobstétrica y la denegación en atención en emergencia. Como sabemos, la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres fue aprobada en el 2018, ¿verdad? Ya está vigente, ya la Asamblea la aprobó, la Función Ejecutiva la respaldó, y en el artículo 10.g de esta ley habla sobre la violencia ginecobstétrica, ¿verdad? Y dentro de esta violencia está la denegación a la atención a las mujeres en salud sexual y salud reproductiva. Es decir, no es nada novedoso y lo que hace el COS es ponerse en sintonía con lo que dice la Constitución y con lo que dicen las leyes que han ido desarrollándose en los últimos años. La violencia ginecobstétrica dice la sentencia, y en esto es muy enfática, dice: la peor consecuencia
de la deficiente e inexistente atención a la mujer embarazada es que puede provocar tanto la muerte de la madre como la defunción fetal. Y dice que la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil tiene estrecha relación con la atención en servicios de salud. Dice la Corte Constitucional que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para mejorar la atención y especialmente en los servicios obstétricos de urgencia. Eso la Corte Constitucional lo reflexiona en diciembre del 2019. Es decir, ya hay una lectura, insisto, de constitucionalidad que da luces sobre el artículo de emergencia obstétrica del COS. La Corte Constitucional recoge datos muy importantes. Dice, por ejemplo, que las principales causas de muertes maternas por enfermedad fueron por enfermedades 20.78%, por hemorragia obstétrica el 14.94%, por embarazo que termina en aborto el 11.03%. Es decir, hay un alto porcentaje de mujeres que mueren en emergencia obstétrica y por eso la Corte Constitucional dice que la denegación de estos servicios es violencia contra las mujeres porque les priva de sus derechos e incluso les priva de la vida. Es así que para la Corte Constitucional, ¿verdad? No brindar atención oportuna y eficaz es violencia, como decía. Causar dolor o sufrimiento innecesario o actuar de manera indolente ante el dolor de una mujer es violencia basada en género, de acuerdo a la Corte Constitucional en lectura del artículo 10.g de la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que, insisto, ya está vigente. Dice entonces que todas estas listas de acciones constituyen violencia de género. Por lo tanto, son denunciables y por lo tanto las mujeres podemos acceder a mecanismos de protección frente a las acciones o omisiones del sistema de salud en relación a estos hechos. Es decir, lo que hace el Código Orgánico de Salud es únicamente ponerse en sintonía con estos mandatos constitucionales y recogerlos, ¿verdad? Y ponerlos en orden en su articulado. En cuanto a las emergencias ya están contempladas, ya están previstas. El artículo 7, literal J, y el artículo 22 sobre emergencia obstétrica habla sobre la obligación del sistema de salud de atender a las mujeres que llegan, por ejemplo, con hemorragia. Es decir, ya está vigente, ¿verdad? El Código Orgánico Integral Penal castiga a quienes desatienden del servicio de salud, es decir, que las mujeres que no reciben atención en salud, ¿verdad?, en emergencia obstétrica, pueden bien denunciar penalmente al profesional que le niega la atención. Y ya está vigente esto desde el 2014. Tampoco hay novedad. La Ley de Derechos de Amparo al Paciente y Amparo al Paciente, artículos 7, 8 y 12, habla también del tema de emergencia, habla del derecho a la confidencialidad, habla del tema del derecho a la privacidad y sobre todo el tema de protección a quienes acuden a los centros de salud. Repito, lo que hace el Código Orgánico de Salud es recoger todos estos mandatos que ya están vigentes. La Ley Orgánica de Salud es del 2006, ¿verdad? Decía 2014 y derechos de amparo al paciente es mucho más atrás. Ya está y lo dice expresamente. Todas las personas tenemos derecho a ser atendidas en emergencia, sin condicionamientos, ¿verdad? Sin restricciones, sin discriminación. ¿Qué dice el COS? Y aquí lo traigo, yo creo que es importante que por estos medios lo puedan leer. La ciudadanía, como dice Sebastián, tiene que leer. La atención en situación de emergencia médica es básicamente el mandato a los establecimientos para que atiendan estas emergencias. Y lo que dice es que no pueden limitar esta atención por objeción de conciencia. Entendamos, la objeción de conciencia, de acuerdo al artículo 66.12,
establece que es un derecho personal, no de la entidad o establecimiento. Por lo tanto, la atención, el establecimiento tiene que garantizarla, ¿verdad? Además dice la Constitución, como dijo Virginia, que la objeción de conciencia se ejerce en tanto y cuanto no dañe otros derechos, ¿verdad? Y ya está lo que dice la Ley de Derechos del Paciente, lo que dice la Ley Orgánica de Salud, que las emergencias no pueden condicionarse a ningún aspecto económico, financiero, administrativo de ninguna clase. Por lo tanto, cuando a mí me han preguntado si el COS es avance para las mujeres, yo digo que sí, pero ¿por qué pone en orden lo que ya existe? Esa es la novedad. Recoge los estándares, como se demoró tanto tiempo el Código Orgánico de Salud, que otras leyes ya lo trabajaron. Lo trabajaron vía reglamento además y vías instructivas, porque esto está vigente. Y emergencias obstétricas, igual, serán consideradas emergencia los abortos de cualquier tipo o por cualquier causa aparente. Ya lo dijo Sebastián, los médicos no son policías, no son fiscales, no son jueces. Y yo siempre le agrego, hasta para juzgarnos a las mujeres nos necesitan vivas, ¿verdad? No van a meter presas los cadáveres, perfecto. Si nos necesitan vivas para juzgarnos. Por lo tanto, nos tienen que atender como un derecho en emergencias obstétricas. ¿Sí? No dice otra cosa, no se está reformando el Código Penal. El Código Penal está idéntico, ¿verdad? No se lo ha movido. Lo que dice el artículo 201 es que las emergencias de aborto, porque además es una causa, como lo dice la Corte Constitucional, de muerte, ¿verdad? Deben ser atendidas. Repito, la Corte Constitucional ha dicho que, anticipándose incluso, que cuestiones como esta son constitucionales. Ya tienen una lectura constitucional. Y también me quiero referir a otra sentencia de la Corte Constitucional, la 00318, que fue muy comentada, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Esta tiene que ver con la obligación del Estado de informar, ¿verdad? De dar información para tomar decisiones informadas, responsables y libres respecto a la sexualidad. Esto lo dice la Corte Constitucional a partir de los mandatos que dice la propia norma fundamental, ¿verdad? El derecho que tenemos todos y todas a recibir información. La Ley Orgánica de Salud también lo recoge y lo recoge la Ley de Paciente, ¿verdad? A recibir información de acuerdo incluso para tomar nuestras decisiones. Y esto también tiene que ver, y quiero traer a colación algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo en el caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, que el Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAN llevaron a la Corte y obtuvimos recientemente sentencia, en donde responsabilizan al Ecuador porque determinan que la ausencia de educación sexual fue lo que permitió que Paola Guzmán fuera víctima de violencia sexual, porque no contó con la información suficiente para identificar que estaba siendo víctima de violencia sexual. En otras palabras, si a un adolescente o una adolescente no se le brinda información, el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad internacional por falta de su accionar en garantizar los derechos de ese adolescente o esa adolescente. ¿Sí? Entonces, el Ecuador tiene un marco constitucional que permite tranquilamente, ¿verdad?, abordar temas como la emergencia obstétrica. No puede retroceder, como dijo Virginia, el poner obstáculos como la objeción de conciencia, ¿verdad? A esto sería retroceder, porque si lo vigente no tiene ese obstáculo, como la ley de paciente ni la Ley Orgánica de Salud actualmente, ¿verdad? No podemos retroceder y poner obstáculos que no están.
Además, cuando ya la Corte Constitucional ha determinado que la emergencia obstétrica es parte vital y que su denegación es violencia de género. Con esos comentarios, porque ya lo han dicho bastante los compañeros, termino. En todo caso, lo que quiero dejar posicionado con estas ideas es que realmente el Código Orgánico de Salud es un código absolutamente constitucional, absolutamente protectivo, está en sintonía con los estándares internacionales, pero sobre todo con los mandatos que ha dado la propia Corte Constitucional. No cabría ninguna objeción por parte del presidente a estos artículos, ¿verdad? Porque ya ha habido pronunciamiento con respecto, por ejemplo, a temas como emergencia obstétrica. ¿Sí? Entonces, dejo planteado así y bueno, creo que por el tiempo también doy paso a la conversación. Muchas gracias, Consuelo, por tu intervención. De verdad, muy interesante. Creo que el hecho de también mencionar que en Ecuador existen restricciones aún en educación sexual y reproductiva es importante resaltar. Nos has presentado también estadísticas, números, y creo que eso es lo más palpable y lo que puede demostrar para que se vea que es una realidad que está pasando en nuestro país. De hecho, y los retos que tenemos como Estado en el acceso y disponibilidad a servicios de salud reproductiva. Y bueno, y nada, que también esto ha sido una unión tal vez de lo que estaba un poco descoordinado en el código, poder hacerlo de una manera un poco más, por decir, ordenada. Así que muy interesante. Gracias, Consuelo. Bueno, en este momento voy a pasar a algunas preguntas que tenemos por parte del público y después unos comentarios finales para poder terminar este webinar. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es para Sebastián. Nos estaban preguntando si han existido avances en el tema de la lactancia materna, hablando respecto a esto en el Código Orgánico de la Salud, y si se podría un poquito explicar esto. Sebastián, no sé si nos puedes ayudar. Gracias. Sí, claro que sí. Esa es una muy buena pregunta porque también va en la línea de la garantía de los derechos de las mujeres. Tuvimos varias sesiones en las que hablamos de esto y las conversaciones y las distintas reuniones se tradujeron o se aterrizaron en algunos artículos del Código de la Salud. Por ejemplo, en la obligación que tienen las instituciones, tanto públicas como privadas, de instalar estos cuartos de lactancia. Esto es importantísimo porque hoy en día las mujeres cuando están en su trabajo normalmente para extraerse la leche deben ir al baño, deben ir a una bodega o buscarse un espacio escondido para realizar este procedimiento que es absolutamente natural. Y por lo tanto tomamos en cuenta algunas experiencias positivas de empresas, de instituciones que ya han dado ese paso, ¿no? Con el objetivo de garantizar este derecho a las mujeres, pero algunas no lo han querido hacer y por eso creemos que el ponerlo como no algo facultativo, sino que algo que tienen que hacerlo las empresas e instituciones es importante, como para que se garantice el derecho a todas, por un lado. Y por otro lado, en varios artículos en los que, por cierto, el Código de la Salud habla sobre la prevención de enfermedades. Creo que ese es uno de los grandes avances del Código de la Salud, esa visión hacia privilegiar y hacia priorizar recursos en la prevención de enfermedades, prevenir que la gente se enferme y no en curar a personas que ya están enfermas. Eso es mucho más costoso, evidentemente. Y en el ámbito de la prevención se habla mucho de la lactancia materna, por ejemplo, poniendo algunas limitaciones para el consumo de los sucedáneos. ¿Qué son los sucedáneos? Estos polvos, suplementos que muchas veces algunas madres prefieren, por alguna razón, dar a su hijo y no la leche materna. Entonces, el código es bastante claro hacia que en todos los centros de salud siempre se recomienda a las madres
de lactar a sus hijos, obviamente siempre que lo puedan hacer, siempre que tengan la producción del alimento, pero que siempre esa sea la política, digamos, la política de Estado para garantizar una salud del niño o de la niña en su crecimiento. Entonces sí, concretamente hay avances dentro del Código de la Salud en lo que tiene que ver con lactancia materna. Muchas gracias, Sebastián, por responder la pregunta. Acá tenemos otra que es para Virginia. Dice, ¿cuáles cree que son otros puntos fundamentales que deben reformarse en el ordenamiento para garantizar los derechos sexuales y reproductivos? No te escuché como muy bien, pero me estás preguntando respecto a qué más nos falta, qué tenemos pendiente para ejercer Es decir, nuestros derechos. ¿cuáles cree que son otros puntos fundamentales que se deben reformar en el ordenamiento para garantizar los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, tenemos un gran pendiente en el país, que es la despenalización del aborto, y del aborto totalmente. O sea, no estoy hablando solamente del aborto por violación. Obviamente ahorita nosotras estamos trabajando, y se trabajó el año pasado para que se despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación. Sin embargo, un gran pendiente que tiene el país es que, y una utopía de las mujeres en este país, es que se despenalice el aborto. O sea, es terrible eh, saber, entender, conocer cómo sufren las mujeres cuando tienen un embarazo que no se desea. 2 de cada 3 embarazos en este país son embarazos no deseados y las mujeres se enfrentan a abortos en condiciones de riesgo. Yo estaba viendo hace poquito una estadística a propósito de que Consuelo presentó varias estadísticas, me pareció muy ilustrativo. Las estadísticas en relación a las emergencias obstétricas son increíbles, o sea, yo no sé cómo se puede plantear no atender las emergencias cuando solamente en el ámbito de abortos espontáneos se atienden más de 10.000 mujeres al año. Y en el tema de abortos inespecíficos se atienden casi 5.000 mujeres. Solo en esos 2 ítems de aborto son 15.000 mujeres que necesitan llegar a los servicios de emergencia para que les atiendan por una emergencia obstétrica. Entonces, en ese marco, una de las razones, una de las estrategias que se conoce para que se disminuyan los abortos en condiciones de riesgo es despenalizar el aborto. Ahora, en este país estamos en una discusión de si se atiende o no las mujeres que llegan con sangrados, y hasta no da risa, o sea, da no sé qué. Pero nosotras ahora estamos planteando, porque no hay como más, diría yo, aunque sí hay grupos, o debería haber grupos que tengan mucha más fuerza, planteando despenalización total del aborto. Nosotras estamos trabajando desde hace varios años, desde el 2008, cuando se quiso derogar el aborto terapéutico, el 2013, cuando se planteó despenalización por violación, y el expresidente Correa zanjó de la peor forma ese debate. Lo planteamos ahora nuevamente, el ex defensor público planteó la despenalización de aborto por violación. Tuvimos más votos que los antiderechos en la asamblea, tuvimos 65 votos, pero no nos alcanzó. Entonces, ahorita el proceso está en la Corte Constitucional. Esperamos que la Corte Constitucional, por lo menos, pueda tomar una decisión que sería más que básica, más que mínima, que en esta mujer las mujeres puedan decidir, que en este país las mujeres puedan decidir si continúan o no con un aborto producto de un crimen, como es la violación. La utopía mía como feminista, la utopía de Fundación Desafío como un espacio feminista, de la Coalición Nacional de Mujeres como un espacio feminista y de muchas mujeres, es que en este país se despenalice el aborto totalmente. Ahí Colombia está con causa justa, esperemos que Argentina lo logre este año, pero ojalá que este país en el que vivimos, que vivo, pues deje de ser tan retrógrado
y tan rezagado en este punto. La despenalización total es la utopía y por ahora, por lo menos, despenalización por violación. Grandes pendientes. Muchas gracias, Virginia. Creo que sí, ese es un punto muy importante y ya se está dando, ¿no? En otros países estuvimos recién en Colombia que se está dando ya esto y nosotros tenemos que seguir esperando y estar vigilantes a esto. Muchas gracias. Aquí nos dan otra pregunta para Carmen. Nos ha llegado una pregunta en donde nos dicen, ¿cuál es la lección más importante que nos deja el caso de El Salvador al Ecuador y a la región en sí, respecto a lo que nos contabas, Carmen? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy relevante. A ver, ¿cuál creo yo que es la mejor lección que nos deja, ¿no? Yo creo que la primera es que las leyes que restringen los servicios de salud reproductiva, exacerban la mortalidad y morbilidad materna. Dos, solo crea persecución penal y criminalización selectiva de mujeres, obviamente con pocos recursos, que de alguna forma tampoco frena que las mujeres o las personas con capacidad de gestar busquemos los servicios de salud reproductiva. Y tercero, que siempre que sea el Estado el que de alguna forma determine que las mujeres no tenemos agencia sobre nuestros propios cuerpos, eso se va a traducir en grandes vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, ¿no? Creo que el ejemplo de El Salvador es tenaz. Por ejemplo, me gustaría mencionar que justo ayer se liberó a una mujer sin liderazgo específicamente, que fue criminalizada por sufrir una emergencia obstétrica y fue condenada a más de 30 años de prisión. Ya había vivido 10 años en prisión bajo una detención que a todas luces y bajo las garantías y protecciones judiciales fue violatoria del debido proceso y además fue criminalizada por ser una mujer en situación de pobreza, excluida de un sistema de salud y por estar excluida fue precisamente criminalizada por un Estado que de un lado no provee los servicios y de otro penaliza a las mujeres que lo buscan, ¿no? Buscan esta atención de emergencia bajo discursos que claramente son de demagogia punitiva y que de nuevo se pretende que la mujer no tiene agencia sobre sus cuerpos y ahí además se establecen dos estereotipos de género que son muy claros y que en este caso yo creo que Ecuador con este código de salud que además de alguna forma garantiza la atención de emergencia obstétrica busca prevenir esos estereotipos y hablo del primer estereotipo que es el que toda mujer debe tener per se un instinto maternal y que por ello debe darse cuenta cuando está teniendo una emergencia obstétrica y a pesar de que está convaleciente o con una hemorragia que representa un riesgo en la salud para su vida, debe buscar ayuda como de lugar, ¿no? Como no se comprende cómo es que una mujer que está, por ejemplo, cursando más allá del segundo trimestre del embarazo, que sufre una emergencia, se desmaya y tiene una hemorragia, ¿cómo es que no pidió ayuda? ¿No? Como ese es como un patrón típico de los casos y sistemático de los casos de El Salvador. Eso por un lado. Y el otro que tiene que ver específicamente, ¿no? Que era el que mencionaba, que no son las mujeres las que debemos tomar las decisiones sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sino son otras personas las que deben
tomarlo, lo cual es contrario, por supuesto, no solamente a la agencia propia que tenemos todos los seres humanos, sino además contra los estándares internacionales de derechos humanos. Listo. ¿Terminaste tu intervención? Sí, perdón, no sé si me escucharon completo. Sí, sí. Sí, la cerré. Un poquito se cortó, pero sí, estábamos escuchando. Pero si quieres concluir, por favor. Ok, no, perdón porque pensé que había quedado claro. Bueno, simplemente, o sea, volviendo a la explicación, ¿cuáles son los ejemplos que nos da El Salvador? Es básicamente que o sea, que las leyes que son prohibitivas de los servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto, van en detrimento de los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas que tienen capacidad de gestar. Y dos, la segunda es que justamente cuando existe un marco normativo que no solo es prohibitivo, sino que además no tiene una normativa clara que en este caso, como busca el Código de Salud de Ecuador, busca garantizar que todas las emergencias obstétricas sean atendidas sin discriminación, representa un problema y que al final puede traducirse muy probablemente en una vulneración de derechos humanos. Eso sería. Gracias. Listo. Muchas gracias, Carmen, por responder la pregunta. Tenemos una pregunta para Consuelo. Nos dice, ¿le refleja algo la falta de atención a emergencias obstétricas en centros de salud? ¿Cuál cree que es la principal causa para recibir un trato degradante en el momento de que se requiere esta atención por parte de alguna mujer? Gracias por la pregunta. Consideramos desde el CEPAN que una de las primeras causas es precisamente la persistencia de los estereotipos y de formas de pensar en que la sociedad todavía discrimina a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, especialmente la salud sexual y reproductiva. El hecho de que una mujer busque la planificación familiar o que en su defecto vaya en una atención de emergencia obstétrica y sea cuestionada y sea criminalizada, es un signo de cómo la sociedad ecuatoriana piensa o nos piensa a las mujeres. Siempre desde el rol reproductivo, siempre desde el rol esta maternidad imaginada, idealizada, como dijo Carmen, y no desde nuestras necesidades y sobre todo desde nuestros derechos. El no pensar, el no poder derribar estos estereotipos hace que el sistema de salud, por más normas que haya, por más reglamentos y protocolos que sí existen, no se apliquen de forma adecuada. El hecho de que los operadores del sistema de salud, como pasa por ejemplo en el sistema de justicia, no puedan trascender de esas formas estereotipadas de pensar, impide que haya una adecuada atención en salud, por una parte. Por el otro, también tiene que ver con la importancia que le puede dar el Estado ecuatoriano a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Uno de los reclamos y uno de los posicionamientos que como CEPAM y organizaciones de mujeres estamos haciendo es que la salud sexual y salud reproductiva en tiempos de pandemia se ha considerado como paquete esencial. Es decir, junto a otros servicios no pueden suspenderse, no puede dejar de atenderse a las mujeres en sus requerimientos de salud sexual y salud reproductiva. Eso significa que el Estado debe garantizar con recursos financieros, con recursos humanos adecuados, la atención a las mujeres. Es decir, la inversión que haga el Estado para atender también significa o refleja la voluntad de cómo un Estado piensa que debe cumplir o no los derechos de las mujeres. Eso. Gracias, Doménica. Gracias, Consuelo. Listo. Muchas gracias. Solo quería como un comentario de un minuto final de cada uno en el orden que expusimos. Sería Virginia, Sebastián,
Carmen y Consuelo, un comentario final, una conclusión súper rápida respecto al tema, les agradeceríamos muchísimo. Virginia, empezamos con usted. Bueno, yo lo que podría decir es que tenemos un gran pendiente ahorita en la Corte Constitucional, que es la despenalización del aborto por violación. Yo creo que está demasiado claro que los artículos que hemos defendido del Código de la Salud tienen que quedarse, no tienen que ser vetados. Y también decirles pues que como mujeres y como movimiento de mujeres que defendemos causas, queremos plantear lo que he dicho en otras ocasiones, que para defender una causa no es necesario mentir, que hay que defender las causas con la verdad y con la evidencia. O sea, en este país, 21.000 mujeres llegan a los servicios de salud con necesidad de que se les salve la vida, y en ese marco impedir su atención es promover la muerte de las mujeres. Entonces, el código tal cual en estos artículos está bien, y creo que el presidente Moreno debería poner un veto favorable, ¿no? En este sentido. Y bueno, y despenalización del aborto por violación, le pedimos a la Corte que ya abra el debate y de una vez zanje también este pendiente que tenemos. Gracias. Sebastián. Bueno, de mi parte, agradecer nuevamente por el espacio. Creo que ha sido muy productiva esta reunión, este foro, este webinar. Espero que quienes nos hayan estado escuchando, quienes nos hayan mirado, hayan podido comprender cuál es el verdadero espíritu y qué es lo que dicen los artículos del Código de la Salud. Y si no, la invitación es a que los lean, que no nos dejemos llevar por mensajes de WhatsApp, por pasquines, por panfletos que buscan descontextualizar lo que dice el código, que buscan mentir alrededor de temas tan sensibles como es la salud y como son los derechos. Para mí es un privilegio el compartir este espacio con Virginia, con Carmen y con Consuelo. He sido el único hombre en este panel y agradezco eso. Y siempre procuro hacerlo desde la empatía, desde entender, comprender y ponerme en los zapatos de una mujer que puede estar en ese momento, en ese estado de emergencia, y que obviamente yo creo que no debería haber discusión en torno a esto. Obviamente debe ser atendida de emergencia. Así que espero que podamos avanzar, dar el paso. Es increíble que estas luchas por los derechos tengan tantas piedras y tantos obstáculos. Deberían fluir en un país en el que queremos vivir en igualdad, queremos vivir en justicia, queremos vivir en un mejor país, y en ese sentido deberían este tipo de luchas fluir mucho más y no tener tantos obstáculos. Pero quizás si no habrían esos obstáculos no se llamarían luchas y no unirían a tanta gente como las unen en este momento. Así que yo me uno a esa lucha. Creo que la lucha por los derechos de las mujeres no es solo de mujeres, creo que es una lucha de la sociedad, y los hombres jugamos un rol fundamental dentro de esa lucha. Así que ahí estamos para seguir luchando y para lograr que a través del código y más adelante de otras normas lleguemos verdaderamente a una garantía de los derechos de las mujeres, de erradicar la violencia contra las mujeres, y a un país en el que haya igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Carmen, de tu comentario final. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, pues nuevamente por la invitación, por compartir con personas que son expertas, que admiro. No, pues mi único comentario sería muy brevemente decir que, pues que los artículos que se han, los artículos que se han discutido, lo siento. Si quieren, pasen al siguiente porque va a seguir sonando. No se preocupe, Carmen. Consuelo, por favor. Sí. Bueno, gracias, Doménica. Quiero agradecer nuevamente el espacio.
quiero agradecer a los compañeros y compañeras panelistas. Y bueno, mis palabras vendrían en esto de que solicitamos, como lo hicimos en la carta al señor presidente, que por favor apruebe, que no vete estos artículos, especialmente lo que es emergencia obstétrica, porque de ello depende la vida de muchas mujeres. Depende que muchas mujeres mueran o no. Es creo que una responsabilidad de todos y todas garantizar la vida de todas nosotras. Creo que es importante confirmar que lo importante, como han dicho los Sebastián, Virginia, que es importante informarse, que no se dejen manipular por mentiras. Yo creo que es importante de primera mano acceder a esta información y constatar con nuestros propios ojos que no se está promoviendo de ninguna forma otra cosa que la vida, ¿verdad? Que no es un código de la muerte, al contrario, es un código de la vida, porque lo que hace es garantizar la vida de todos y todas. Así que muchas gracias y ojalá el día de mañana tengamos una buena noticia de que este código ha sido enviado al registro oficial. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Y finalmente, Carmen, tu conclusión y comentario final. Sí, bueno, qué pena. Bueno, No, cosas no de no los te efectos preocupes. colaterales de estar trabajando siempre desde casa. No, pues lo que quería decir es que el mensaje es que los artículos que todos acá presentes hemos discutido, debatido de alguna forma en aras de conversar sobre el Código de Salud, es que son artículos que avanzan, la salud reproductiva de las mujeres avanzan, los derechos de las mujeres, se procura prevenir que la vida, la salud física y mental de las mujeres corran peligro y por el contrario garantiza que se respete la privacidad, la confidencialidad de las mujeres que utilizan los servicios de salud reproductiva. Eso nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por su participación. Ha sido un espacio muy importantísimo. Gracias por aceptar ser parte del mismo. Creo que ha quedado muchas cosas claras. Se ha hecho un análisis muy importante y sobre todo creo que se ha quitado un poco esa desinformación que existe al respecto, que es lo que queremos. Nada, agradecer a Consuelo, a Virginia, a Sebastián y a Carmen por su tiempo el día de hoy. Al mismo tiempo, agradecer al Centro de Estudios por la Transparencia y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Derechos Reproductivos, al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil, y al National Endowment for Democracy, NED. Y al público, muchísimas gracias por participar el día de hoy y hasta una próxima ocasión. Gracias.